El día de hoy vamos a hablar de Revit para el caso de las subestaciones eléctricas de potencia, porque el Revit, a pesar de que es un programa netamente para la elaboración de obras de infraestructura, de arquitectura, de edificios en general, ya el programa, a través de muchas personas, se ha ido adaptando a diferentes partes de la industria de la construcción y de la infraestructura. Y en este caso vamos a hablar de las subestaciones. Antes de hablar del programa y las bondades que podemos obtener de él, vamos a hablar parcialmente en el caso del concepto del BIM para los sistemas eléctricos de potencia. Es decir, no solamente podemos utilizarlo para el caso de las subestaciones, también podemos hacerlo para el caso de las redes de distribución y parcialmente les puedo hablar del caso de las líneas de transmisión. En el caso del BIM, entendamos que el BIM solamente es un conjunto de procesos, es una metodología para la generación y gestión de datos de una infraestructura. Es eso el BIM, de eso se trata. El punto es que el BIM se construye sobre una arquitectura o dentro de un mundo que estamos hablando de una geometría, ¿ok? Es decir, no podemos hablar de la aplicación de la metodología BIM si no tenemos el objeto 3D. Y ese objeto 3D que nosotros modelamos, que creamos, le vamos a cargar información durante todo el ciclo de vida de esa infraestructura. Y la base de esa metodología se fundamenta en un modelo 3D. Es decir, podemos utilizarlo tanto para distribución, transmisión y subestaciones. Fíjense lo siguiente, las herramientas de diseño y gestión que nosotros conocemos hasta ahora ha sido el AutoCAD, ¿sí? Pero anteriormente, ¿cómo se trabajaba? Se trabajaba con plantillas, en unos planos, escritos con plumillas. Después empezó a salir el AutoCAD y hoy día, en este caso, dentro de la industria, casa matriz Autodesk, podemos trabajar con el Revit. En el caso para la utilización de la metodología BIM. Pero no es el único software que podemos utilizar. Podemos integrarnos a través de varios software, construir esa metodología de trabajo. Fíjense bien, el proceso de la gestión de los activos comienza a partir de ¿cuándo? A partir de una idea, a partir de decir, vamos a construir una subestación. Y empezamos todo ese proceso de documentación. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué niveles de tensión vamos a manejar? ¿Cuáles serían la mejor opción? Es decir, desde cuando comenzamos ese proceso de idea, podemos ya ir construyendo nuestra gestión documental, nuestra gestión de datos. Pero esa gestión de datos no va a quedar solamente en el vacío donde solamente 2 o 3 tienen la información, sino que la gestionamos dentro de una área común de datos. Y eso es la gestión común de datos, porque donde todo ese proceso y ciclo de vida del proyecto, sabemos que alguien puede estar o no puede estar mañana. ¿Y qué pasó con la información? ¿Sí? Entonces eso también forma parte de la gestión del proyecto. Fíjense, hablamos primero de geometría. Nosotros hemos trabajado con CAD, pero no es igual ahora a tenerlo dentro de un mundo 3D. Y dentro de ese mundo 3D geométrico también podemos insertarle materiales. Podemos tener información georreferencial, que es muy importante. Si trabajamos ya con el sistema GIS, ¿sí? Ya también podemos involucrar esa información que tenemos dentro de ese paquete de programas, también podemos introducirla dentro de este entorno común de datos. El tiempo y plan de vida, que es bien importante. Es decir, desde el inicio podemos ir cargándole la información y ver a dónde vamos a llegar con nuestra infraestructura. Les voy a hablar un poco sobre mí. Yo soy ingeniero electricista de la Universidad Fermín Toro en Venezuela y soy especialista en sistemas eléctricos de potencia de la Universidad Central de Venezuela. Tengo una gerencia estratégica en la Universidad Interamericana de Panamá y una maestría en finanzas. Yo inicié trabajando fue en la parte eléctrica formalmente, diseñando transformadores de distribución, ¿sí? Monofásicos de 15 kVA hasta 500 kVA. Tipo poste, pack-mount y sumergible. También fui docente en una universidad allá en Venezuela. Trabajé con Iberdrola, la empresa española, como supervisor de obras de redes de distribución y subestaciones de 230 kV y 400 kV, unos proyectos que se hicieron allá en Venezuela. Y era el medidor de obras. Y esto es, en cierta forma, el inicio de cómo construir las subestaciones con el Revit. También trabajé con una empresa llamada JP Global Digital, acá en Panamá. Diseñábamos objetos en 3D, pero eran plantas eléctricas desde nubes de puntos. O sea, era diseñar desde una nube de puntos y hacer el modelo 3D. Luego, bueno, ahora estoy
con el proyecto de BIM eléctrico, donde capacito y también hago proyectos de subestaciones, líneas de distribución y transmisión con Revit. También tengo un canal en Hotmart y en YouTube, donde ahí pueden ver mucha información. Fíjense lo siguiente, brevemente, el ciclo de vida que ustedes pueden manejar dentro de la metodología no necesariamente tiene que ser de la fase de diseño. Eso es una arista, pero ya ustedes tienen infraestructura que la pueden ir gestionando. Si ustedes hacen un levantamiento con nube de puntos, la modelan y empiezan a cargar la información de la que tienen actualmente, como pueden ser tipos de interruptores, marcas, año de fabricación, los planes de mantenimiento, ¿sí? Dentro de esa gestión común de datos, eso lo pueden ya ir haciendo. No necesariamente tengo que decir desde la fase de diseño porque voy a hacer una construcción nueva, entonces empiezo a hacer el proceso. Eso es otra fase de la metodología, pero yo puedo iniciar ya con lo que ya tengo hecho. Los planos que actualmente se tienen, ¿sí? Los planos en AutoCAD, los archivos de información, los manuales de operación, los manuales de mantenimiento, es decir, toda esa información yo la puedo ir gestionando a través de un entorno común de datos, y esa manera forma parte de la construcción de la metodología. Los niveles de detalle que podemos obtener con el software son bastante elevados. Fíjense que ahí tenemos, por ejemplo, un relé bucol. Yo puedo tener el modelo 3D y digo, bueno, aquí está el relé bucol, y de ahí de ese relé bucol, que es tan pequeñito, cuánta información yo puedo extraer de ahí, qué le pasó al relé, dónde está el relé, cuándo se cambió, qué marca es, cuándo se le hizo, si opera o no opera. O sea, con ese solamente elemento de un transformador de potencia que es tan pequeñito, cuánta información no hay ahí. Y así imagínense con toda la infraestructura que hay dentro de una subestación. Uno de los usos también importantes que podemos utilizar dentro de la metodología es anticipar las variaciones de obra, que independientemente de cómo sean la elaboración de los proyectos, si son por suma global o son por cada una de las partes, también podemos gestionarlo de esa manera. Esto se trata de ser más proactivo y de poder mostrar la información a aquellas personas que realmente necesitemos para que la puedan gestionar y puedan saber qué es lo que está pasando dentro del proyecto. Sin duda alguna hay una disminución de las desviaciones en las cantidades de obra. Ustedes saben que en este caso la obra civil, que es una de las partes más importantes de una subestación dentro del proceso de construcción, cada elemento que está allí podemos gestionarlo antes de empezar a construir. Porque la mayoría de esa infraestructura obra civil, cuando se termina la obra, se olvida. Y solamente quedamos entonces con lo que es la parte de equipos, protecciones. Y dentro de la herramienta o de la metodología, por eso es un duro inicio, ¿ok? Porque es en la obra desde cero. Y es la obra civil. Fíjense, uno de los beneficios que vamos a tomar en cuenta en el caso del BIM para las subestaciones eléctricas de potencia, entre muchas, está, por ejemplo, el manejo de conceptualización de los perfiles de obra. Cuando yo hago un diseño en AutoCAD y tengo que hacer una nueva versión del diseño, tengo que entonces cambiarlo en todos los perfiles y cuántos perfiles no quedan por fuera porque humanamente no puedo tener tanto detalle cuando lo hice en un plano y las demás vistas que pasó. En este caso, esto, por ejemplo, me va a reducir los márgenes de error porque yo solamente con cambiándolo en el modelo 3D una sola vez, ya sé que en todos los cortes que haga y en los perfiles que haga va a cambiar. Otro elemento importante es optimizar el cronograma de obra. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el modelo 3D y empiezo a trabajar con un nivel de detalle lo bastantemente elevado como para poder incluirle toda la información que yo sé que lleva la construcción de la obra, que es la parte fuerte, empiezo a simular los detalles. Ustedes saben que los detalles más pequeños son los que siempre se olvidan en un proyecto y después vemos en el camino qué pasó. Bueno, cuando ya tenemos toda la cavidad, todo el edificio realizado, bueno, qué pasó con las instalaciones eléctricas, qué pasó con las instalaciones sanitarias, que aunque ustedes no lo crean, siempre es un problema. Igualmente como el caso de las tanquillas, bancadas, fundaciones, los drenajes, es decir, toda esa serie de elementos, porque nos olvidamos que eso es lo más importante a la hora de construirla, porque ya armar pórticos, armar estructuras y instalar equipos, hacerle pruebas, ya eso queda muchas veces a segundo plano y muchas personas no entienden que lo más importante en este caso es iniciar en la obra civil y los elementos que hay involucrados en ello. Usando el Power Project, el programa Primavera o otros programas que ustedes puedan utilizar, también los pueden integrar independientemente del software que sea, ¿sí? Eso lo pueden hacer dentro del entorno de gestión
de la metodología BIM. Igualmente, los alcances se definen con detalles geométricos y de información. ¿Por qué? Porque cuando ejecutas el proyecto, te olvidas y empiezas a entender que debemos evitar la menor cantidad de errores, o sea, buscar la menor cantidad de errores y no esperar a que vaya avanzando la obra para entonces ver qué pasó. Es decir, yo desde iniciar el proyecto y antes de sacar la licitación, empiezo a hacer simulaciones en 3D. Después voy afinando los detalles de cantidades, etc. Pero ya a través de esta metodología lo podemos obtener. Además, se fortalece la trazabilidad de la información del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el punto inicial hasta todo el ciclo de vida del activo podemos entonces irle cargando información a cada uno de los elementos. Por ejemplo, el interruptor, el seccionador, el disyuntor, transformadores de corriente, potencia, etc. Empezar a agregar la información. Y eso lo podemos hacer con unos software. No necesariamente tiene que ser el software más popular. Hay muchos software que me producen el trabajo. Todo va a depender de cada una de las empresas, cómo lo quieran manejar. Por eso, el entorno común de datos tiene que ser abierto. Y eso es lo que pasa con los archivos IFC. Es decir, si yo modelo mi subestación, por ejemplo, en Revit, la parte civil, porque tengo buen nivel de detalle. Además, como yo tengo detalles en AutoCAD, enviármelos al Revit es muy sencillo. Y poder manejar esa información, ya cuando he trabajado con el AutoCAD y trabajar esa información y pasarla ahora con el Revit, no se me va a hacer muy complicado. ¿Ok? Porque el entorno es muy amigable. Y entonces cuando yo tengo ese objeto en IFC, lo puedo entonces llevar al programa que yo decida, exportarlo y que ese sea ese programa el entorno común de datos. Pero yo lo exporto en IFC, tú puedes trabajar arquitectura en ArchiCAD o en SketchUp, la parte de civil. Exporto en IFC y los cargo allí. Exportación de archivos IFC desde Revit es muy sencilla. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, esta subestación acá y quiero exportarla a IFC, simplemente voy acá a File, acá está, IFC. Cuando él exporta a IFC, si yo le digo exportar a IFC, él me va a preguntar dónde lo quiero alojar y no va a perder la información que yo le coloqué. Por ejemplo, fíjense que yo tengo acá seccionador. Vamos a darle la vista. Eso lo que hace es que consume memoria en la tarjeta de video. Entonces, si yo digo aquí abrir, ¿verdad? Él me dice, mire, ¿qué tipo de archivos puede leer? Eso es muy importante. Entonces, dice que pueda leer IFC, E57, o sea, las nubes de puntos son en E57 en algunos casos, o PTS también, RCP, o RCP, o por ejemplo el RICAD, que es el de nube de puntos de Autodesk. Él lee E57, pero entonces tienes que exportarlo a RCP o RCS para que Revit te lo pueda leer. O sea, Revit nada más lee RCP, RCS que vienen directo del RICAD. ¿Ok? En cambio, este software, así como muchos, pueden usar E57. Fíjense, puedes leer IFC, todos los archivos, todos los programas que actualmente están destinados o dirigidos al mercado del BIM, indefectiblemente tienen que leer archivos IFC. Y precisamente cuando se hacen las normas activas por países o por empresas, siempre van a decir, necesito archivos IFC. Por ejemplo, yo puedo modelar la subestación y las líneas en la BEVA, pero yo puedo decir, bueno, entrégame los archivos en IFC, porque yo no tengo el software, o en Tecla también. Por ejemplo, este es un modelo parcial de esa subestación, y aquí están los archivos en IFC. Es decir, exportar los archivos en IFC de un software en particular y verlo en un software de un entorno común de datos, yo solamente lo que puedo es verlo, pero no puedo editarlo para hacerle alguna modificación. Solamente la puedo modificar en el software original. Y acá es como el Autodesk Documents. Es parecido, sí. Ajá. Que simplemente tienes el software. Puedes compartir. Ajá. Y aquí le coloca la información al modelo. Habíamos hablado, o no sé si ustedes han escuchado, la parte de parametrización. Hay una cosa que dicen, yo quiero que los objetos sean paramétricos. Hay dos cosas en ese punto. Paramétrico significa que yo puedo modificarlo con solamente cambiarle sus variables.
Es decir, si yo tengo una fundación y le cambio los valores, lo puedo cambiarle su geometría. Y eso significa ser paramétrico. Pero también cuando yo le agrego información a mi interruptor o a mi seccionador y le coloco información aquí, mire, le digo la subestación, cómo se llama, cuál es el nombre que le voy a dar a ese interruptor de acuerdo a la especificación que yo tenga en mis normas internas, cómo yo los clasifico de acuerdo a la norma que yo tenga, el tipo, la descripción, los datos, cuándo se fabricó, qué modelo es, cuándo sería el plan de mantenimiento, cómo es el plan de mantenimiento. Entonces aquí entran otras variables de colaboración. Si yo construyo la subestación y se le entrego a la gente de operaciones y me desentiendo de ella, bueno, las operaciones andan por su lado y la gente de proyecto entregó. Pero esa etapa de transición, cuando se construye una subestación y cuando se entrega y se pone operativa, en este caso los que la entregaron a las de operaciones, no sé, se entienden de ellos del todo, porque siempre le van a pedir información. Mira, ¿qué pasó? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Cuándo le toca esto? Entonces, ya la gente de operación, desde el transcurso de la ejecución de la obra, está viendo qué va a pasar con esa obra y cómo van, y qué es y de qué se trata. Y no esperar a. Y eso ya lo pueden ver ellos desde un entorno común de datos, por lo menos el jefe, pues el principal, empezar a ver y involucrarse en el proyecto. Porque él puede tener muchas recomendaciones importantes. En este caso, bueno, también en la fase de proyecto. Igualmente acá se pueden hacer class detection, es decir, detección de colisiones, etc. Precisamente eso es lo que hace un archivo en IFC. Entonces, eso que estamos hablando, por eso digo, entorno de datos compartidos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Colaborar, gestionar, registrar y la trazabilidad de todo lo que estoy haciendo. ¿Qué ayuda la metodología? Aumenta la participación de los colaboradores en la notificación y reporte de información en un modelo único. En todo, mire, desde el proyecto hasta la parte de operación. Eso es lo que va a hacer el entorno común de datos. Esa es la metodología, gestión de información. Y además permite planificar el mantenimiento en un ambiente 3D. Es decir, ya la parte de mantenimiento, operación, que es lo que estamos hablando del 5D o 6D, que es precisamente esa parte cuando dice, no, quiero un log 500. Entonces también entra un poco ahí en ese punto de vista de finalización de la obra y la parte ya de operación. Además hay transparencia en la ejecución del entorno de trabajo, que muchas personas le tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque cuando yo contrato a alguien para que me haga una obra y la obra de paso se licitó con sumas globales, vamos con los ojos cerrados. Y hay cantidades de concreto, cantidades de acero, cantidades de cofrado, cantidades de toneladas de acero galvanizado para las estructuras. Pero cuando yo digo, no, un momento, yo puedo hacerlo mejor aún, porque yo desde el inicio como contratante puedo tener la subestación tal cual casi al 95% de cómo va a ir. Y no vamos a tener haciendo cambios de obra. ¿Por qué? Porque la gente quiere que hayan anexos o adendas, y ahí es donde empiezan entonces los incrementos de los costos de obra. Por eso es que primero a invertir en las primeras fases de ejecución del proyecto para que esa curva de variaciones se empiece a reducir. Por eso es que muchas empresas le tienen miedo a esto y muchos no quieren saber. Además, fíjense lo siguiente, cada uno de ustedes utilizando esta metodología se van a sentir que profesionalmente van creciendo. Y obviamente esto mitiga los retrasos de la puesta en servicio. ¿Por qué? Porque no hay tanto margen de especular en la ejecución de la obra. Vamos a ver unos proyectos pilotos. Fíjense que en el caso del Revit, este archivo dice subestación Rasenlex civil. Yo tengo acá la obra civil, por ejemplo. Si yo acá le digo que voy a desvincularlo, fíjense, yo desvinculé allí la parte de los equipos. Fíjense que ya no están los interruptores, no están los seccionadores. El caso de los equipos está aquí como una capa y el caso de la estructura también está como otra capa. Y la obra civil está en otra capa. Pero esto se le puede agregando más capas, por ejemplo, la parte de instalaciones sanitarias, las instalaciones mecánicas del aire acondicionado de las casas de mando, todo lo que es la parte de, aunque los bajantes de cada uno de los transformadores de tensión, de corriente, y empezamos a llevarlos a la tanquilla o a una canaleta, una bancada o a un canal. Ese es detalle, que tengo el heliquitai, vengo con el tubo y entro y me consigo la fundación. ¿Qué pasó aquí? Entonces quedó desplazado, pequeñito detalle que muchas veces entran los problemas de las subestaciones cuando se está construyendo, y eso lo podemos evitar acá. ¿Por qué? Porque yo hago el modelo y el Revit nativamente me hace esa parte
canalización. Y bueno, la volumetría, en este caso obra civil, también se puede obtener. También puedo introducir la información, si trabajo con el Civil 3D, ¿sí? La parte de lo que es la topografía, también lo puedo anexar acá. Más allá de los renders, más allá de las vistas bellas y hermosas que podemos tener en el software, o sea, más allá de eso, lo importante es lo que vamos construyendo aquí, que es el detalle grueso. No hablo de acero porque esto lo hace, o sea, el software lo hace y cuantifica. Mire, esto es un plano en 2D, ¿ok? Ahí pueden ver, ¿sí? Una GIS, ¿sí? Ahí está la GIS. Yo tengo esto, hasta ahora tenemos esta información, ¿verdad? Y el catálogo del fabricante. Y podemos irla construyendo a un nivel de detalle como ustedes quieran, como ustedes lo quieran, pues, ¿sí? Fíjense, entonces, bueno, se puede hacer al nivel de detalle. En este caso del lot que ustedes estaban comentando, tiene que ver con que si quieren los pernos, no quieren los pernos, ¿entiendes? Mire, este es un ejemplo de un banco de capacitores, ¿ok? Esto es una familia. Esto es modelado aquí tranquilamente. Y bueno, pueden hacer todos los equipos que ustedes tengan en la subestación. Se pueden realizar. ¿Ok? Si yo tomo estos elementos que están acá, ¿sí? Y los importo entonces en el Navisworks, yo puedo en el Navisworks irlos clasificando, digo, seccionadores de la bahía 1, interruptores de la bahía 1, y así voy por bahía, ¿ok? Por ejemplo, y les doy un tiempo de ejecución. Bueno, en teoría se va a instalar tal día, y bueno, empiezo a colocarle la instalación, ensamblaje, pruebas, no sé qué, hasta la última entrega. Yo lo puedo hacer así desde el modelo que estoy trayendo, y ahí entonces empiezo a armar mi estructura de programación. Pero también puedo traerme los datos de la programación que hice en el project, o en el Excel, por ejemplo, o en el Project Wise, y adapto, pero la cuestión es que tengo que adaptar esa lista que me estoy importando del project, las tengo que tener vinculada con estos elementos. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo licito la obra? ¿Por suma global o por partidas? O sea, una fundación TX1, por ejemplo, tiene las características tales y tiene tanto concreto y tanto acero, y tanto excavación y tanto encofrado. No es igual a decir 1000 toneladas de concreto, tanto de acero. Yo no sé cómo se va a ejecutar eso. Se supone que eso tiene un cronograma ahí en el tiempo, pero aquí vamos más al detalle, ¿me entiendes? Entonces ahí sí tenemos que tomarlo en consideración. Fíjense que aquí, aquí sí vamos a hacerle la prueba de la cuantificación. De hecho creo que aquí está. Aquí está, mire. Esta la tenía ya lista, la lista. Acá. Por ejemplo, aquí dice, esto es un seccionador, ¿verdad? Entonces yo aquí le puedo decir dónde está. Y me diga dónde está ese seccionador, o el interruptor. Ahí me dice, mire. Acá le puedan cambiar las vistas, etc. Fíjense, yo lo voy a seleccionar. Aquí tengo los datos. Dice que es un equipo eléctrico, dice que está a una altura sobre la cota cero de 3.17 metros. ¿Ok? Esa es la altura donde está el equipo. La información eléctrica, ¿ok? Pero no necesariamente me puedo quedar con esto porque esto ya viene nativo del Revit, sino que yo también le puedo agregar más información. ¿Ok? Esa información también incluiría, cuando yo lo edito, por ejemplo, voltaje, la potencia, el keynote, el modelo, el fabricante, algún comentario, una URL que me enlace a algo que yo le quiera añadir de una página web donde esté el equipo del fabricante, en la descripción, algún código y el costo, por ejemplo. Pero toda esa información que yo le agrego aquí y quiero actualizarla, me tengo que meter dentro del equipo. Así mismo es. Un trabajo que se hace
es, si yo tengo ya las subestaciones levantadas, entonces comenzar a modelarlas en 3D, sea en el software, en este caso puede ser el Revit, o el software que yo tenga, y empiezo a cargarle esa información que está ahí. Y tengo mi biblioteca, entonces tengo seccionadores, o puedo hacer la biblioteca obviamente por subestación. ¿Okay? Subestación 1, 2, 3, y empiezas equipo. Solamente si ese trabajo de crear la familia se hace una sola vez. Obviamente, si yo me traigo un interruptor que tiene 30 y tantos años, ABB, o Areva, o Schneider, y ese mismo geométricamente puede ser que haya variado hoy día. Entonces ya ahí, pero ya tengo un esquema, ¿ok? Conceptual de lo que sería la subestación, ¿ok? Con esos datos. Bueno, mire, aquí usted ve la lista de cada uno de los equipos. Él lo que está leyendo ahí es cada uno de los... Aquí está, transformador de tensión inductivo, cuántos hay. Claro, yo puedo ahí clasificarlo, que me diga cuántos hay en total. Aquí tú puedes, si quieres, por costo, aquí fíjense que yo lo que estoy colocándole aquí es costo, familia, tipo y cantidad. Pero yo también puedo agregarle aquí todas estas etiquetas que usted ve acá. Yo también las puedo agregarlas y que me las vaya colocando en esta lista. Y de ahí, bueno, yo extraigo esa tabla y la exporto a donde yo la necesite. ¿Ok? Igualmente el caso del conductor. Este conductor o elemento que estamos utilizando para hacer el conductor también lo puedo cuantificar. Estos aisladores, mire, vamos a acercarnos aquí. Todo, mire. Ahí está. Si usted quiere la cupilla, aquí también le puedo hacer la cupilla. El pasador, está la mordaza. Pero eso depende del nivel de detalle. Exacto. No de información. Correcto. Si alguien le pregunta, mire, usted aprendió a modelar este raje que usted ve acá, la cadena o... Ajá. Y usted, bueno, ahí empieza a agregarle todos los parámetros que usted quiera. Sí, correcto. Fíjese que ese aislador, esa cadena, ¿ok? Acá tú puedes también cuantificar, y el nivel de detalle es hasta el material. O sea, de qué, si es de porcelana, de vidrio, al color, la textura. Eso también se puede hacer acá. Y cuantificar, bueno, eso no tiene ningún problema también. Si usted modeló esa cadena de aislador y modeló la mordaza, yo le pregunto a usted, ¿qué nivel de detalle usted considera que tiene en el lot? ¿Me estás preguntando? Ajá. Que si me modelaste la cadena. Usted la ve ahí, ¿verdad? Esa fue la que yo aprendí a hacer. Ajá. ¿Qué nivel de detalle puede tener? Así viendo. Ajá. Pero es que depende de la información. No, si es geométricamente hablando. Ok. 500. Usted puede decir que ese es 500, ¿verdad? Ajá. O sea, Es alto porque tiene tornillos. el punto es, ¿qué más quiero yo agregarle a ese objeto? ¿Me entiende? Sí, tiene demasiado para mi uso, para mí. Correcto, para el... Está súper modelado. ¿Me entiende? O sea, ese es el punto.